uno, lo que hace referencia a financiar financiar una inversión, más que todo con deuda, para así acrecentar lo que son nuestras inversiones, para poder financiar o para poder realizar cualquier tipo de financiamiento. Más que todo se abarca en lo que es la deuda. Como pueden ver, cuando financia parte de sus activos con títulos de deuda que incorporan una tasa de rendimiento fija. Análisis del punto de indiferencia. El objetivo del análisis del punto de indiferencia es encontrar la estructura de financiamiento adicional o ideal para mantener o mejorar la utilidad por acción del accionista, o ya sea de una empresa o de los dueños de una empresa. Ese es el objetivo, buscar con qué tipo de financiamiento o con qué estructura de financiamiento la empresa obtiene más utilidades o el accionista obtiene más utilidades. Por eso hace referencia a la utilidad por acción. Repito, el objetivo es encontrar la estructura de financiamiento ideal u óptima con la cual se pueda generar mayor utilidad por acción o mejorar la utilidad por acción que genera actualmente una determinada empresa. Ese es el objetivo del punto de indiferencia. Supuestos del modelo. Se excluye como fuente de financiamiento a las utilidades detenidas, ya que su análisis se asemeja a la de una nueva emisión de acciones ordinarias. Existe impuesto a las utilidades que se debe aplicar según corresponda. Para financiar la necesidad de fondos se elegirá solo una fuente de financiamiento, no combinaciones. En el caso del WACC, si recuerdan, se hacían combinaciones para elegir cuál nos ofrece, qué combinación de recursos nos ofrece un menor costo de capital. En este caso, no se realiza combinaciones, solamente se escoge una de las tantas opciones o una de las tantas estrategias que se nos puede presentar. Esta estrategia puede ser, por decir, de emisión de acciones ordinarias, o puede ser financiar con acciones preferentes o financiar con deuda al final. Solamente se debe elegir una. Es la diferencia con lo que es el WACC o el costo promedio ponderado. Ya. Sin más que explicar en lo que es la parte teórica, vamos a entrar directamente a lo que son los ejercicios. ¿Tienen alguna consulta, compañeros, sobre la parte teórica de lo que es el punto de indiferencia financiero? ¿Alguna consulta? Ya, no habiendo consultas, directamente pasaremos a lo que es la parte práctica o la aplicación de lo que es el análisis del punto de indiferencia financiero. Ya. Ejercicios de punto de indiferencia financiero o utilidad por acción. Nos dice el primer ejercicio: una empresa financió sus requerimientos de capital con acciones ordinarias, habiendo emitido 100 acciones a un valor nominal de 5.000. Esta empresa está proyectando un crecimiento que demandará mayores recursos económicos, para lo cual requiere financiamiento adicional por bolivianos 200.000. Para ello, propone 3 estrategias de financiamiento, pero con una sola fuente adicional de financiamiento. La estrategia 1, ¿en qué consiste? Financiar el requerimiento de los bolivianos 200.000 emitiendo 40 acciones ordinarias, las cuales se van a vender en el mercado a un valor neto de bolivianos 5.000 por acción. A este tipo de estrategia se le conoce como aumento de la cantidad de acciones ordinarias. Esa sería la primera estrategia: aumentar el número de acciones ordinarias para poderlas vender en el mercado. La segunda estrategia nos dice financiar los bolivianos 200.000 o el requerimiento mediante deuda de largo plazo, a una tasa de interés anual del 10%. Una tercera estrategia nos dice que se puede financiar el requerimiento de bolivianos 200.000 emitiendo acciones preferentes, las cuales se van a vender en el mercado a un valor neto de bolivianos 6.000 por acción. La cantidad de acciones ordinarias se mantiene, no se modifica. Y por esta venta que se va a realizar de nuevas acciones o nueva emisión de acciones preferentes, se va a pagar un dividendo fijo de bolivianos 480 por acción preferente, por cada acción que se vaya emitiendo. Esas serían las 3 estrategias que se nos presentan, las cuales nosotros vamos a analizar y ver cuál conviene a la empresa para mejorar o aumentar el valor de la utilidad por acción. Para proponer la mejor opción de financiamiento, determinar la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento, si las utilidades antes de intereses e impuestos ascienden a bolivianos 100.000. Inciso B, determinar el o los puntos de indiferencia que se puedan generar mediante la fórmula. Y tercero nos dice cuál es la mejor alternativa que la empresa debe elegir de acuerdo a la utilidad por acción. Empecemos, compañeros. Un momentito, por favor.
¿Se ve, compañeros, las dos ventanas? ¿Me pueden confirmar, por favor? Tanto Excel como Word. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, empecemos. Primeramente, lo que yo les recomiendo para este tipo de ejercicios es determinar todos los datos que se les presenta, tanto del requerimiento como de cada estrategia que se va a aplicar. Van a observar, se les va a hacer más sencillo. Primeramente nos dice, una empresa financió sus requerimientos de capital con acciones ordinarias, habiendo emitido 100 acciones a un valor nominal de bolivianos 5.000. Ahora nos dice, esta empresa está proyectando un crecimiento que demandará mayores recursos económicos, para lo cual se requiere financiamiento adicional por bolivianos 200.000. Si se dan cuenta, nos dice para lo cual se requiere financiamiento adicional. El primer dato que tendríamos sería el requerimiento. Les vuelvo a reiterar, lo que yo les recomiendo es que realicen como yo lo estoy haciendo, así paso por paso, y se les va a hacer más sencillo. El requerimiento nos dice por 200.000 bolivianos. Luego nos dice, para ello se proponen 3 estrategias de financiamiento, pero con una sola fuente adicional de financiamiento. Ahora vamos a sacar todos los datos de lo que son las estrategias que se van a aplicar o que se nos presentan. Primeramente nos dice, estrategia 1, financiar los bolivianos 200.000 emitiendo 40 acciones ordinarias. El primer tipo de estrategia hace referencia a lo que son las acciones ordinarias. Nos dice, financiar los 200.000 emitiendo 40 acciones ordinarias y las vende en el mercado a un valor neto de bolivianos 5.000. Vamos a colocar el valor nominal de la acción, es de bolivianos 5.000. Ahora tenemos que determinar el número de acciones que existen en el mercado. ¿Eso de dónde sacamos? Aquí arriba nos indica, una empresa financió sus requerimientos de capital con acciones ordinarias, habiendo emitido 100 acciones a un valor nominal. Ese es el segundo dato que tenemos que obtener. Ya tenemos el valor nominal, ahora tendríamos el número de acciones. El número de acciones es equivalente a 100 acciones. Ya tendríamos lo que son los datos, tanto del requerimiento como de la primera estrategia. Ahora pasemos a la segunda estrategia. Nos dice financiar los bolivianos 200.000 mediante deuda a largo plazo. Esto llegaría a ser mediante un préstamo. Por lo tanto, colocamos la deuda. Es una segunda estrategia y nos dice que nos da una tasa de interés anual del 10%. Entre paréntesis vamos a colocar tasa de interés del 10%. Listo. Tasa de interés del 10%. Listo. Ya. La segunda estrategia es financiar mediante deuda con una tasa de interés del 10%, mediante un préstamo bancario. Ya tendríamos los datos de la segunda estrategia. Ahora pasemos a la tercera estrategia. Nos dice financiar los bolivianos 200.000 emitiendo acciones preferentes. Ya también. Por lo tanto, esto hace referencia a las acciones preferentes. Y nos indica que estas acciones preferentes se van a vender en el mercado a un valor neto de bolivianos 6.000. Como en el caso de las acciones ordinarias, llegaría a ser su valor nominal. Valor nominal boliviano 6.000. Luego nos indica la cantidad de acciones ordinarias se mantiene. Nos indica también que se va a pagar un dividendo fijo por cada acción de bolivianos 480. Por lo tanto, en este caso vamos a colocar dividendo, que se va a cancelar, de bolivianos 480. Hasta ahí ya tendríamos lo que son nuestros, los datos. Hasta ahí ya tendríamos los datos de los 3 tipos de financiamiento que se nos presentan, de los 3 tipos de estrategia que se nos presentan para este requerimiento de bolivianos 200.000. Hasta ahí tienen alguna consulta, compañeros. Solamente hemos plasmado lo que son todos los datos para que lo hagamos directamente y no se complique. ¿Alguna duda? No. Sí. ¿Alguna duda, compañeros? Ya, no habiendo dudas, vamos a pasar directamente a lo que es determinar lo que es la utilidad por acción. Vamos a colocar primeramente lo que es las partidas o financiamiento. Sí, partidas. Vamos a colocar. En primer caso tenemos el caso estrategia 1.
Estrategia 1, lo cual hace referencia a las acciones ordinarias. Luego tenemos la estrategia 2, lo cual hace referencia a la deuda. Y por último tenemos la estrategia 3, lo cual hace referencia a las acciones preferentes. Listo. Ya tendríamos los tres tipos de estrategias. Listo. Y listo. Sí, no, eso sería. Ya. Estrategia 1, acciones ordinarias. Estrategia 2, hace referencia a la deuda. Y por último tenemos la estrategia 3, que hace referencia a las acciones preferentes. Listo. Ahora, dentro de las partidas, como nos indica en el enunciado pueden ver, ¿verdad? Nos dice, determinar lo que es la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento si las utilidades antes de intereses e impuestos ascienden a bolivianos 100.000. Este es el punto de partida que tenemos que tomar en cuenta, es decir, vamos a realizar todo en base a esta utilidad antes de intereses e impuestos, que equivale a 100.000 bolivianos. Por lo tanto, en partidas lo primero que tenemos es la utilidad antes de intereses e impuestos. Nos dice que para los tres casos se va a manejar una utilidad antes de intereses e impuestos de 100.000. Listo. Ya estarían nuestros primeros datos. Ya tendríamos. Listo. Utilidad antes de intereses e impuestos equivale a 100.000 en los tres tipos de estrategia, o en las tres columnas. Se van a poder dar cuenta que esto es igual a la estructura, es igual a la de un estado de resultados nada más, solamente con la única diferencia, al final se aumentan dividendos de acciones preferentes. A ver, recuerden compañeros, luego de determinar la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene una vez que se determina la utilidad antes de intereses e impuestos? Gastos financieros. Menos los gastos financieros. Ahora vamos a lo que es los datos. ¿Qué nos dice? Los gastos financieros, ¿de dónde obtenemos? De la estrategia, ¿verdad? Nos dice que la segunda estrategia corresponde a financiamiento con deuda. En el caso de la primera estrategia, habla de acciones ordinarias, por lo tanto no se va a tomar en cuenta. En el caso de la tercera estrategia, habla de acciones preferentes, tampoco se va a tomar en cuenta. En la segunda estrategia, nos habla de lo que es el financiamiento mediante deuda o préstamo bancario. Y como bien saben, los intereses de un préstamo bancario o de una deuda hacen referencia a los gastos financieros. Por lo tanto, se va a tomar en cuenta solamente en esta estrategia. ¿Y qué decimos? El requerimiento de 200.000 se va a financiar mediante un préstamo, lo cual va a generar una tasa de impuestos del 10%. Por lo tanto, solamente sacamos ese 10% y ya tendríamos lo que es nuestros gastos financieros. ¿Está claro, compañeros? Es que sí. Bien. Una vez que ya determinamos los gastos financieros, nos da lo que es la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos, que ya saben que solamente es igual a la diferencia de utilidad antes de intereses e impuestos menos los gastos financieros, nada más. Hasta ahí ya tendríamos. Luego, como nos dice utilidad antes de impuestos, les restamos lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas, o el IUE, que es igual al 25% de todas las utilidades. Llegaría a ser esto por el 25%. Y en todos los casos llegaría a ser el mismo. Listo. Luego tenemos lo que es la utilidad neta. Utilidad neta no es nada más que la diferencia, como bien saben. Ya. Utilidad neta. Ya hubiéramos llegado hasta la utilidad neta y como les aclaré en un principio, es lo mismo que la estructura de un estado de resultados, con la única diferencia que se aumenta o se incrementa una columna o una fila de lo que es los dividendos de las acciones preferentes. Dividendos de acciones preferentes.
menos dividendos de acciones preferentes. Ahora nos vamos a los datos que nos presenta las diferentes estrategias. Y les vuelvo a reiterar, en la estrategia 1 no habla de lo que son acciones, no habla de lo que son acciones preferentes, solo habla de acciones ordinarias, por lo tanto 0. En la segunda estrategia nos habla de deuda, no nos habla de acciones preferentes, por lo tanto 0. En la tercera estrategia recién nos habla de lo que son acciones preferentes, por lo tanto ahí vamos a tomar en cuenta realizando cálculos con estos valores o con estos datos. Así que colocamos acciones preferentes. Acciones preferentes. Listo. Esto es igual. Lo que se realiza para determinar el valor de esos dividendos de acciones preferentes es primeramente realizar la división entre lo que es el requerimiento, dividirlo entre el valor nominal de la acción preferente, en este caso 6.000. A ese valor se le multiplica lo que es el dividendo o los dividendos que se van a pagar por cada acción. Por lo tanto, nos daría un valor de 16.000 bolivianos. ¿Está claro eso, compañeros? Cuidado que ahí tengan fallas. Acciones preferentes. Ya, como no hay preguntas, vamos a seguir. Ya tenemos la utilidad neta. A la utilidad neta les restamos lo que indica los dividendos de acciones preferentes. Eso nos va a dar lo que es la utilidad a distribuir. Utilidad a distribuir o utilidad distribuible. Como en los anteriores casos, solamente se hace la diferencia. Listo, ya tendríamos lo que es la utilidad a distribuir. Ahora, para poder ver a cuánto corresponde de esa utilidad a cada accionista, tenemos que determinar el número de acciones ordinarias, neto o total, número de acciones ordinarias. Igualmente, como ya hemos tomado en cuenta lo que es la estrategia 2 de la deuda y la estrategia 3 de acciones preferentes, nos faltaría tomar en cuenta lo que es la primera estrategia que hace referencia al aumento de las acciones ordinarias. Así que vamos al enunciado que nos dice financiar los 200.000 emitiendo 40 acciones ordinarias y las venden en un mercado a un valor neto de 5.000. Aumento de la cantidad de acciones. Al igual que en el caso de las acciones preferentes, vamos a realizar un auxiliar y decimos, igualmente dividimos lo que es el requerimiento entre el valor nominal de la acción ordinaria en este caso. Y a ese resultado les sumamos lo que es el número de acciones que se tenía a un principio, lo cual nos da un valor de 140 acciones. Esos 140 colocamos a lo que es la primera estrategia, ya que en la primera estrategia nomás se habla del aumento de acciones ordinarias. En cambio, para la segunda y tercera estrategia, el número de acciones con el que se ha empezado o con el que ha iniciado la empresa se va a mantener. Es decir, los 100 se van a mantener para la segunda y tercera estrategia. ¿Alguna duda de ahí, compañeros? Pregunten. En su tarea había ya ejercicios del UPA. Un ejercicio ahí. Cuidado que se confunda. Como ya tenemos la utilidad de distribuir y acciones, en la parte de gastos financieros, esa parte podrías volver a explicar, por favor. Se cortó mi internet y no te puedo escuchar. Ya. De un momentito, acabaremos el cuadro bien y les voy a explicar todo por parte de nuevo o de acuerdo a sus dudas. Solo nos falta una fila, ¿no? Está bien. Ya. Como ya tenemos la utilidad a distribuir y el número de acciones ordinarias en base al cual se va a distribuir la utilidad, lo único que nos faltaría determinar sería la utilidad por acción o UPA. ¿Y eso cómo se realiza? Nada más realizando la división de la utilidad que se va a distribuir entre el número de acciones ordinarias que se tiene. Nada más. Y listo. Ya tendríamos lo que es la utilidad por acción para cada tipo de estrategia. Ya. Ahora esto para que puedan observar mejor lo voy a agrandar y ya listo. Un momento, por favor. Listo, sí sería. Esto con 2 decimales nada más. Ya, ahora sí, compañeros, escucho sus dudas. Primeramente me indicaban de gastos financieros, ¿verdad? Sí, Miguel, por favor. Ya.
De acuerdo a lo que nos indica el enunciado, nos dice que tenemos que realizar el cálculo de la utilidad por acción o del UPA en base a lo que son las utilidades antes de intereses e impuestos, que para este caso ascienden a un valor de 100.000 bolivianos. Eso sería la primera fila para poder realizar nuestra estructura. A esa utilidad antes de intereses e impuestos se le tiene que restar lo que son los gastos financieros, ya que eso nos indica la estructura de un estado de resultados. Ahora, los gastos financieros, ¿dónde se obtienen? En la primera estrategia nos habla de lo que son acciones ordinarias, por lo tanto, nada que ver los gastos financieros, cero. En la tercera estrategia nos habla de lo que son acciones preferentes, por lo tanto, tampoco tiene que ver nada los gastos financieros. Ahora, en la segunda estrategia nos habla de lo que es la deuda, que vamos a financiar este requerimiento mediante un préstamo bancario o mediante deuda, lo cual nos va a generar una tasa de interés del 10%. Por lo tanto, aquí recién se va a aplicar lo que son los gastos financieros, ya que esos intereses que se generan son conocidos como gastos financieros. Lo único que hacemos es realizar la multiplicación del requerimiento o del financiamiento que se necesita por la tasa de interés de esa deuda que vamos a realizar, nada más. Y nos da un resultado de 20.000 bolivianos. De ahí sale lo que es el monto del financiamiento con deuda en la estrategia número 2. ¿Está claro? Sí, Miguel, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, compañeros? Miguel, siempre se va a dar, digamos, en la deuda los gastos financieros. ¿Y qué pasa si es que Sí. nos darían para las otras alternativas más para calcular? No nos darían, digamos, un valor 0,0 para colocar para acciones ordinarias ni tampoco para acciones preferentes. No, generalmente se les va a presentar de este tipo, y si se les presenta en otro caso por decir que... Porque están tomando en cuenta diferentes estrategias, ¿verdad? Una estrategia está determinada solamente a un tipo de financiamiento. Como han podido ver en la teoría, les dice que siempre tienen que escoger solamente un tipo de estrategia o un solo financiamiento. No puede haber combinaciones. Si vos me dirías que en este caso acciones ordinarias te van a dar y también te van a dar deuda, ya estarías combinando lo que es el financiamiento de acciones ordinarias con deuda, ¿verdad? Eso es como si estuvieras manejando ya el WACC, ya no tendría que ver con lo que es la utilidad por acción o el UPA. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, compañeros? Todo está claro. Miguel, Sí, disculpa, dime. ¿por de dónde sacaste 16.000 en las acciones preferentes? Ya. Vamos con la explicación del dividendo de las acciones preferentes. Nos indica que en el tercer tipo de estrategia vamos a manejar lo que son acciones preferentes. Ahora, lo que se tiene que realizar para eso es un cálculo o un auxiliar aparte. Ese cálculo que nos dice, se tiene que realizar lo que es la división del requerimiento entre el valor nominal de la acción preferente. En este caso es 6.000. A ese resultado se le tiene que multiplicar lo que es el valor del dividendo por cada acción que se va a pagar, es decir, 480. Lo que nos da un resultado de 16.000, que solamente hemos llevado ese valor al cuadro en la tercera estrategia, ya que en las anteriores dos estrategias no se maneja eso. De ahí sale. Se realiza la división entre el requerimiento, entre el valor nominal, y el resultado se lo multiplica por el dividendo que se va a pagar por cada acción. ¿Alguna otra duda, compañeros? Ya. No habiendo dudas, lo vamos a pasar esto a lo que es el documento de Word para que podamos realizar los siguientes incisos. Listo. Ya tendríamos lo que es el requerimiento, acciones ordinarias, número de acciones, todo lo que hemos determinado hasta la utilidad por acción. Hasta ahí se dan cuenta y hubiéramos cumplido con lo que es lo primero que nos pide, determinar la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento. Hasta ahí ya tendríamos eso. Ya. Hasta ahí ya tendríamos todo determinado de lo que es la utilidad por acción de cada accionista. Que con la primera estrategia nos da una utilidad de 535,71 por acción. Con la segunda estrategia nos da una utilidad de 600 por cada acción. Y con la tercera estrategia nos da una utilidad de 590 por cada acción. Lo segundo que nos piden es determinar los puntos de indiferencia que se pueden generar mediante la fórmula. Puntos de indiferencia.
Para poder determinar estos puntos de indiferencia se maneja la siguiente fórmula. ¿Dónde está? Ya. Esta es la fórmula que se va a manejar para poder determinar los puntos de indiferencia. Como en un principio se ha mencionado, este tipo de estrategia de financiamiento empresarial hace referencia al apalancamiento financiero, y eso se ha visto en Finanzas 1, donde igualmente se aplica esta fórmula, en el apalancamiento financiero. Es lo mismo, nada más. Para poder determinar estos puntos de indiferencia se tienen que tomar en cuenta las diferentes estrategias, tanto la estrategia 1 con la estrategia 2 y también la estrategia 1 con la estrategia 3. Por lo tanto, vamos a decir primeramente, vamos a igualar UPA 1 igual a UPA 2. Vamos a empezar con eso. UPA 1 igual a UPA 2. Listo. UPA 1 igual a UPA 2. Vamos a empezar primeramente con eso. Es decir, vamos a reemplazar en la fórmula los valores de la estrategia 1 y los valores de la estrategia 2. No vamos a tomar en cuenta nada de lo que es la estrategia 3. Por lo tanto, indicamos. Esto. Listo. En el UPA 1 tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos que equivale a 100.000. Reemplazamos menos lo que son los intereses. En este caso se dan cuenta, en la estrategia 1 no tenemos intereses, ¿verdad? Los gastos financieros nos dice que son 0, por lo tanto no tenemos intereses. Llegaría a ser solamente 0. 1 menos T. T, como ya saben, siempre hace referencia a lo que es la tasa de impuestos, que en todo caso es del IUE, que es del 0,25 o 25%. Luego nos indica menos los dividendos preferentes. En la estrategia 1 nos vamos a la fila de dividendos preferentes o dividendos de acciones preferentes y tampoco tenemos. Nos dice que es 0. Por lo tanto, reemplazamos igualmente el valor de 0. Sobre el número de acciones ordinarias. El número de acciones ordinarias igual ya lo hemos determinado. Número de acciones ordinarias para la estrategia 1 nos dice que es igual a 140 acciones. 140 acciones. Ya tendríamos todo determinado de lo que es la estrategia 1, ahora pasamos a lo que es la estrategia 2. La utilidad antes de intereses e impuestos igualmente equivale a lo que es 100.000. 100.000 menos los intereses. Nos vamos a la columna de la estrategia 2 y vemos si tenemos o no intereses. En este caso podemos ver que sí tenemos los gastos financieros, que igualmente son los intereses, que equivale a 20.000. Por lo tanto, colocamos eso, los 20.000. 20.000 bolivianos por 1 menos la tasa de impuestos, que es de 0,25. Menos los dividendos de acciones preferentes. En este caso vemos, y tampoco en la estrategia 2 tampoco tenemos dividendos de acciones preferentes, por lo tanto sería 0 sobre el número de acciones ordinarias, que en este caso es de 100, como pueden ver. 100 acciones ordinarias para la segunda estrategia. Nada más. Si se han podido dar cuenta, solamente es reemplazar los datos que ya se tiene, tanto de la estrategia 1 y de la estrategia 2. Por lo tanto, directamente lo voy a copiar todo lo que se tiene que realizar para que ustedes lo vayan a verificar o lo puedan realizar. Lo que se pretende determinar al aplicar esta fórmula para los puntos de indiferencia es determinar en qué punto se intersecta lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos con lo que es la utilidad por acción o el UPA. ¿Dónde está? Listo. Vuelvo a reiterar, aquí no se reemplaza, tiene que mantenerse nomás este valor de utilidad antes de intereses e impuestos para que puedan determinar ese valor. Hasta ahí sería el reemplazo y les va a dar un resultado de lo que es 70.000. Lo estoy realizando directamente o lo estoy copiando directamente para que ustedes para que podamos hacer un ejercicio más o un ejercicio más de arrendamiento financiero para que esté claro. Solamente es reemplazar en la fórmula nada más, compañeros, eso no es complicado, solo es reemplazar y despejar y realizar ejercicios.
Ya tendríamos lo que es el punto de indiferencia entre la estrategia 1 y la estrategia 2. Ahora vamos a realizar el punto de indiferencia entre la estrategia 1 y la estrategia 3. Estrategia 1 y estrategia 3. Al igual que en el anterior caso, solamente vamos a transponer o copiar los datos. De la estrategia 1 ya saben, lo mismo se va a mantener. Utilidad de intereses e impuestos menos 0 por 1 menos 0,25 sobre 140. Es lo mismo. En la estrategia 3, mencionamos que no tenemos tampoco intereses, ¿verdad? Vamos a la estrategia 3 y tampoco tenemos intereses o gastos financieros. Luego nos dice por 1 menos la tasa, eso se va a mantener, 1 menos 0,25, menos dividendos de acciones preferentes, nos dice. En la estrategia 1 y la estrategia 2 no tenemos dividendos de acciones preferentes, es 0 y 0. Pero en la estrategia 3 recién tenemos un dividendo de acción preferente que es igual a 16.000. Por lo tanto, colocamos ese valor, menos 16.000 sobre el número de acciones. Y en este caso, al igual que la estrategia 2, el número de acciones es de 100. Nada más. Igualmente, como en el anterior caso, solamente realizan operaciones y les voy a dar este resultado de 74.666.67. ¿Hasta ahí está claro, compañeros, o hay alguna duda en tanto a los puntos de indiferencia? Esta es la fórmula principal, eso van a tomar en cuenta. Esa fórmula tienen que aplicar. ¿No hay dudas, compañeros, sobre esto? Miguel, en el número de acciones ordinarias, en la fórmula, aparece 140 y al otro lado, número de acciones ordinarias también 100 aparece, ¿está bien? Sí, es que mira, una de las estrategias nos dice aumentar el número de acciones ordinarias. Más específicamente, la estrategia 1 nos dice que su financiamiento va a ser aumentando el número de acciones ordinarias. Por lo tanto, realizando cálculos nos da un resultado de 140, lo cual sería un nuevo número de acciones ordinarias que se van a emitir. Y al principio la empresa emitió 100 acciones. Como puedes ver aquí, mira, nos dice, una empresa financió sus requerimientos habiendo emitido 100 acciones, nos dice. Por eso en la estrategia 2 y en la estrategia 3 se está manteniendo el número de 100 acciones, pero para la estrategia 1 se está optando por aumentar ese número de acciones. Por eso se maneja 140 acciones el número de acciones para la estrategia 1, y para la estrategia 2 y estrategia 3 se mantiene el número de acciones en 100, nada más. Por eso. Ah, ya. Correcto. Listo. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Tenemos menos de un minuto de clase. Por favor, se van a volver a conectar al mismo link nomás. No se olviden. Les voy a esperar unos 3 minutos para que puedan ingresar. Al mismo link nomás, compañeros.
características del arrendamiento financiero. Nos dice que es una operación de endeudamiento de mediano y largo plazo. Operación de endeudamiento de mediano y largo plazo. Se puede adquirir activos productivos, es decir, activos, como les decía, tangibles, bienes o inmuebles. Se realizan pagos en cuotas periódicas, ya que es un alquiler, sí o sí se tienen que realizar pagos en cuotas periódicas por parte del cliente, la persona o la empresa que se está alquilando un bien o un activo del banco o de la sociedad de leasing. Y su última característica y la más importante es que al finalizar el contrato, la persona o la empresa tiene el derecho de poder comprar ese bien o inmueble o un activo tangible o el activo que se esté alquilando. Esas son las características del arrendamiento financiero. Ahora, otra clase de arrendamiento es el arrendamiento operativo, en el que la sociedad de leasing se responsabiliza de asegurar el mantenimiento y conservación del bien, reponiéndolo si surge un modelo más avanzado. Si se dan cuenta, el arrendamiento operativo en ningún momento hace referencia a la opción de compra, ni tampoco hace referencia a lo que es más que todo la opción de compra. Solamente hace referencia a que igualmente se va a realizar el alquiler por parte de una persona, se va a realizar el alquiler del banco o de una entidad o sociedad de leasing, y solamente menciona que el banco es el que se va a responsabilizar del mantenimiento, conservación del bien y demás factores. Solamente hace referencia a eso. No menciona en ningún momento que el cliente o la persona que se alquile tiene la opción de compra al finalizar el contrato. Esa es la diferencia con el arrendamiento financiero, eso van a tenerlo claro. Ahora nos dice las características del arrendamiento operativo. Es un tipo de arrendamiento en el cual el cliente paga cuotas periódicas de alquiler por el uso de un bien. Al finalizar el contrato, el cliente tiene las siguientes opciones: extender lo que es el contrato de alquiler o directamente devolver lo que es el bien ya que ha finalizado su contrato. Esas son sus únicas características, nada más. ¿Está claro, compañeros, de estos dos tipos de arrendamiento? ¿O tienen preguntas o dudas, algo? La operación de leasing o de arrendamiento financiero suele incluir tres partes. Primeramente, un proveedor, una entidad de leasing y un cliente. En las operaciones de arrendamiento financiero o leasing, lo que hace la entidad financiera, la entidad de leasing o el banco es, primeramente, comprar un activo, ya que del banco su principal función no es, ¿verdad?, alquilar activos o alquilar bienes o inmuebles, no es su función del banco, no es su objetivo de ese tipo de empresas o de ese tipo de entidades financieras, no es su objetivo eso. Por lo tanto, lo que hace la entidad de leasing o el banco es comprar de un proveedor un activo en el momento que lo requiera para poder alquilar este activo recién. Por eso nos dice que un primer elemento que se toma en cuenta, o el primer elemento que se toma en cuenta al realizar una operación de arrendamiento financiero, es un proveedor, el cual vende el elemento de activo, es decir, un mueble o un inmueble, vende a la entidad de leasing, al banco. Es el primer elemento que se toma en cuenta, un proveedor, el cual le vende un determinado activo a la entidad de leasing o banco. Ahora, el segundo elemento es una entidad de leasing que arrienda el bien al cliente, quien se obliga a pagar a cambio la correspondiente cuota. Un segundo elemento, les vuelvo a reiterar, es la entidad de leasing o más conocido como banco o entidad financiera, y esta se encarga de arrendar o dar en alquiler a un determinado cliente el bien activo, bien o inmueble o un activo determinado, que así lo requiere el cliente o la empresa. Y por último, como tercer elemento, se tiene lo que es un cliente, el cual el cliente es el que arrienda lo que es el activo o un bien o inmueble. Y al final del contrato, como mencionaba claramente, su característica del arrendamiento financiero es de que el cliente al finalizar el contrato tiene la posibilidad de comprar el elemento hasta entonces arrendado, es decir, el activo, bien o inmueble. ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahí? Ya. Un momento, por favor. Mm.
No habiendo dudas en lo que es la parte teórica, sobre lo que hace referencia al arrendamiento o leasing, vamos a pasar a resolver un pequeño ejercicio y sencillo ejercicio para que puedan darse cuenta cómo se determina el valor de la cuota con impuestos y los intereses, la cuota y el valor presente de la cuota. Ya, nos dice, una maquinaria de transporte cuyo costo inicial es de $950,000 es financiada mediante una operación de leasing, bajo las siguientes condiciones. Tiempo del arrendamiento 3 años, tasa de interés 12% anual, cuotas periódicas vencidas semestrales, valor de opción de compra del 20% del costo del activo al final del contrato de arrendamiento. Determina el valor de la cuota con impuestos y la tabla de amortización de la operación de leasing. Listo. Empecemos. Primeramente vamos a determinar, como bien saben, los datos. Listo. Primeramente, ¿qué nos dice? Una maquinaria de transporte cuyo costo inicial es de $950,000 es financiada mediante una operación de arrendamiento financiero. Ese llegaría a ser el costo de la maquinaria o costo de inversión. Como costo lo vamos a manejar nada más, ¿ya? Nos dice que es 950,000 bolivianos. Luego nos dice, bajo las siguientes condiciones, tiempo del arrendamiento 3 años. En primer dato nos dicen que es el tiempo, que es igual a 3 años. Tasa de interés del 12% anual. Tasa de interés es del 0,12 anual. Luego nos dice que se van a manejar o se van a cancelar cuotas periódicas vencidas semestrales. ¿A qué hace referencia esa parte de los datos, compañeros? Dos semestres. Periodo de capitalización, ¿verdad? Nos dice cuotas periódicas vencidas semestrales. Y como bien saben, en un año tenemos 2 semestres. Y por último nos dice valor de opción de compra del 20%. Valor de compra va a ser igual al 20% del costo del activo. 20% del costo al final del contrato de arrendamiento. Lo primero que hacemos es colocar todo en la misma unidad de tiempo. Tenemos 3 años, lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 6 semestres. La tasa igualmente está de manera anual. Lo vamos a convertir en semestral. ¿Cuánto les da esa división, por favor? 0,06, ¿verdad? 0,06 semestral llegaría a ser la tasa. Ya, para que se vea mejor. Listo. Valor de compra 20% del costo. Ya tendríamos todos los datos en la misma unidad de tiempo. Luego nos dice valor de opción de compra 20% del costo. El costo en este caso es de 950,000. Lo único que hacemos es multiplicar por el 20%. A ver, ¿cuánto les da multiplicación? Por favor, compañeros, ayúdenme con los cálculos. 190,000. 190,000. Llegaría a ser el valor de compra al final del contrato. Hasta ahí ya tendríamos todos los datos determinados. Eso es sencillo, solamente es colocar todo en la misma unidad de tiempo y determinar el valor de compra. Ahora, lo siguiente es llevar a valor presente este valor de compra. Y aquí se dan cuenta, nos dice valor de opción de compra del 20% al final del contrato de arrendamiento. Lo primero que se hace es llevar este valor a valor presente. Y eso, como bien saben, se lo realiza con la fórmula de interés compuesto que nos dice el valor de compra presente del valor presente va a ser igual a la división del valor de compra final que se va a realizar sobre lo que es 1 más i elevado a n. 1 más i elevado a n. Lo único que hacemos es reemplazar en esa fórmula. Listo. El valor de compra final que se va a tomar en cuenta es el que hemos determinado, que en este caso es de 190,000 sobre 1 más i elevado a n. La tasa ya hemos determinado, nos dice que es del 0,06 semestral elevado al tiempo, que en este caso es de 6 semestres. Nada más. Listo.
¿Cuánto les da el resultado, por favor? $133,942. ¿Podrían verificar, por favor, compañeros? Sí sale eso, Miguel. Correcto. Ya tendríamos determinado lo que es el valor de compra presente, el valor de opción de compra presente. Ahora lo que tenemos que determinar es el valor presente neto o valor presente total para poder determinar la cuota. ¿Cómo se realiza eso? El valor presente total es igual al costo total del activo, es decir, en este caso el financiamiento que se necesita, que es de 950,000, menos el valor de compra presente que hemos determinado, en este caso 133,942,50. ¿Eso cuánto le sale, compañeros? Por favor. Repito, lo único que estamos haciendo ahora es determinar el valor presente total o el valor presente neto, si se entiende de esa manera, que es nada más que hacer la diferencia entre el costo o el financiamiento que estamos requiriendo menos el valor de opción de compra que se va a que ya lo tenemos llevado a valor presente. Lo único que hacemos es la diferencia entre esos dos valores. $1,057,50. Ahí me sale ese valor, lo van a verificar, está bien. compañeros, por favor. Ya. Una vez que ya tenemos determinado lo que es nuestro valor presente neto total, recién podemos determinar lo que es el valor de la cuota, es decir, el valor de R, para poder trabajar en la tabla de amortización. ¿Dónde está el valor de la cuota? La fórmula, como bien saben, es esta. Es esta la fórmula. El valor de la cuota es igual al valor presente por la tasa sobre 1 menos multiplicado 1 más i elevado a menos n. Nada más. Así que ya tenemos los datos, solamente reemplazamos. Primeramente tenemos que el valor presente es de 816,057,50 multiplicado por la tasa, que en este caso es de 0,06, sobre 1 menos 1 más la tasa, 0,06, elevado a menos el tiempo, que es de 6 semestres. Una vez que realizamos operaciones nada más, solo nos queda eso. Y determinen la cuota. $165,955.60. 955,60. Sí. Ya tendríamos determinado lo que es el valor de la cuota. Ahora directamente ya podemos llevar a lo que es la tabla de amortización, ¿verdad? Para determinar, pero lo que nos pide es determinar el valor de la cuota con impuestos. La cuota con impuestos igualmente se maneja otra fórmula, la cual es la siguiente. Listo. Cuota con impuestos no es más que igual a la cuota sobre 1 menos el IVA. El valor de la cuota ya hemos determinado, nos indica que es de 165,955,60 sobre 1 menos el IVA, que como bien saben el IVA hace referencia siempre a lo que es el 13%, tanto para compras y para ventas, 0,13. Igualmente solamente realizan cálculos y les tiene que dar un resultado. ¿Cuánto les daría eso? $190,753.56. 190,753,56.
Como pueden observar, compañeros, hasta ahí hemos determinado lo que es la cuota y la cuota con impuestos. Lo único que nos faltaría determinar es la tabla de amortización de la operación de arrendamiento financiero o la operación de leasing. Así que lo voy a cortar un momento. Vamos a ir a Excel para determinar esos valores. Ya. Bien, aquí lo vamos a realizar. Tabla de amortización. Como ven, nos ha dicho las cuotas son de manera constante, así que vamos a colocar el método de la cuota constante. Tabla de amortización, método de la cuota constante. Primeramente tenemos el tiempo, los periodos, la deuda, la tasa, interés y capital en lo que es la amortización. Luego tenemos la cuota y por último la cuota con impuestos. Aquí sería la amortización. Listo. Combinar y centrar. Listo. Vamos a combinar y centrar. El texto. Combinar y centrar. Combinar. Y listo, ya tendríamos todo. Ahora nos vamos a los datos. Estoy bien aquí. Un momentito, por favor, esto lo voy a ordenar. Ya. Libro 1. Ya. ¿Se ven las dos ventanas, compañeros, o solo está viéndose una ventana? Tiene que ver tanto Excel como Word. Solo una. Ah, ya. ¿Cuál está viéndose, la de Word? Word. Ah, ya, listo. Pantalla. Ya, ahora sí. Nos vamos a los datos para determinar la tabla de amortización. Primeramente nos dice el periodo. Ya saben que siempre la tabla de amortización parte del periodo 0. El tiempo nos indica que son 6 semestres, por lo tanto tomamos en cuenta los 6 semestres. 6 semestres. La deuda que tenemos al inicio, o el financiamiento que vamos a requerir, es de 950.000 bolivianos. La tasa que hemos determinado es del 0,06 semestral. 0,06 semestral. Se va a repetir para todos los periodos. El interés, vamos a determinar. Ahora, ¿qué otro valor tenemos? Tenemos también la cuota que hemos determinado mediante la fórmula, que equivale a 165.955,60 bolivianos. Y también tenemos la cuota con impuestos que hemos determinado, que es igual a 190.753,56. Tanto la cuota como la cuota con impuestos, al ser de valor constante, se van a repetir para todos los periodos. Por lo tanto, ya tendríamos todos los datos especificados. Listo. Lo único que hacemos, como bien saben, es realizar los cálculos. Para el interés, la deuda por la tasa, y para el capital, la cuota menos los intereses. Para la deuda anterior menos el capital que se está cancelando. Nada más. Todo que lo genere, ¿no? Y listo. Esto con 2 decimales, listo. Esa llegaría a ser nuestra tabla de amortización. Esto, como bien saben, es mecánico, no vamos a realizarlo, ¿verdad? ¿Cómo se van a dar cuenta si su ejercicio está bien realizado o si se han equivocado en algo? Al finalizar el periodo 6, tiene que darles el mismo valor de la cuota, del valor de opción de compra que se está generando o que se va a vender en el último periodo.
Es decir, nos vamos a los datos y ¿qué nos dice? Ya. ¿Qué nos dice? Aquí nos indica que el valor de opción de compra va a ser del 20% del total del costo del activo al final del contrato de arrendamiento. Ahora, para poder ver si hemos realizado bien nuestro ejercicio, tanto como la tabla de amortización, en el último periodo, no, como en la tabla de amortización siempre nos da cero, ¿verdad? Eso saben. En este caso, en el arrendamiento financiero no nos tiene que dar cero, nos tiene que dar el valor de opción de compra, es decir, el valor al cual lo vamos a vender en el último periodo. Y como pueden observar, hemos determinado aquí, nos dice el valor de opción de compra del 20% del costo del activo o de la inversión o de la maquinaria o de lo que nos pide. Nos dice 20%, realizando los cálculos nos da un valor de 190.000. Y nos vamos a nuestra tabla de amortización y comparamos. ¿Se dan cuenta? Igualmente nos ha salido un valor de 190.000, que es el valor de opción de compra al final del periodo. Por lo tanto, podemos indicar que nuestro ejercicio está bien resuelto. Aquí se van a dar cuenta si lo han realizado bien todos estos cálculos, porque si se han equivocado en alguno de estos cálculos, aquí les va a dar otro valor y no el valor de la opción de compra. Eso es como una prueba, para que puedan ver. ¿Está claro, compañeros, o hay dudas? ¿Está claro, compañeros, o tienen dudas? No, Pueden dar, es sencillo nomás. Se pueden dar es solamente recordar la tabla de amortización, cómo realizar, la manera mecánica, y lo único que se aumenta en lo que es el arrendamiento financiero es la determinación del valor de opción de compra presente, valor presente de la opción de compra, y determinar el valor presente neto o total, para poder recién determinar la cuota y la cuota con impuestos. Y la cuota con impuestos y la cuota siempre se van a repetir en lo que es la tabla. Siempre se repite, para todos los periodos. Eso no modifica. ¿Está claro, compañeros? ¿O tienen alguna otra duda? compañero, ¿nos puedes pasar también el Excel? Sí. ¿Esta tabla quieren que les mande? El anterior también, lo que hemos hecho al principio. ¿Esta? Sí. Les voy a pasar eso, no se preocupen. ¿Alguna duda, compañeros? ¿O qué consultas más tienen? Hablemos todavía de qué día podemos pasar ahora clases, compañeros. Aunque 2 clases yo estoy dispuesto a pasar para que estén preparados para su examen, con tal de ayudarles. Sí. Ya. A ver, en el tema del WAC, tal vez algunos ya han debido resolver la práctica o ya han debido ver por lo menos cómo está. ¿Han tenido complicaciones en algún ejercicio? ¿Ha habido algo que no han entendido para poder reforzar eso, para preparar ejercicios? ¿O todavía no lo han revisado? Ya, creo que no lo han revisado todavía. ¿Acaso P? ¿Acaso P? Ah, vale, caso P. Ya está bien. Gracias.